Queridos hermanos, les saludo en esta hora en la cual nos reunimos para tener un tiempo de reflexión, de meditación en la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, sean todos en esta hora disfrutando de lo que el Señor ha preparado para nosotros. Siempre os trato de recordar siempre que somos solamente instrumentos en sus manos. Tratamos de no hablar de lo que nosotros pensamos, sino de lo que la palabra del Señor habla a nuestros corazones. Hoy con un título que dice Una bienvenida dolorosa. El mensaje de hoy lleva ese título pensando en lo que recordamos en este tiempo, donde muchos recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, un hecho que marca la última semana del ministerio del Señor. Quiero que podamos meditar en aquello, en esta bienvenida, en esta entrada triunfal, en estos hosanna que dieron los habitantes de la ciudad al Mesías, al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero antes de todo, oremos al Señor para que nos guíe en este tiempo de meditación. Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias por este tiempo que nos brinda para meditar en su palabra, para meditar, Señor, en lo que usted ha dispuesto para nosotros el día de hoy. Sea perdonando mis faltas, mis pecados, para ser instrumento en sus manos, y todo lo que salga de mi boca, todo lo que sea preparado para esta hora, sea solamente dirigido por su Santo Espíritu. Obre, oh Padre Celestial, en nuestros corazones, obre en nuestras vidas, transforme nuestro pensamiento, nuestro deseo para poder hacer su voluntad con gozo y alegría. Bendiga a su pueblo que se reúne alrededor de la escritura, de su palabra, buscando, Señor, su voluntad, buscando, Señor, comprender lo que usted ha dispuesto para nuestras vidas. Pero de la misma manera, Señor, si hubiese alguien que aún no le conoce, que aún no ha tenido ese encuentro personal con su Hijo Jesucristo, obra en su vida también, Padre nuestro, para que pueda, Señor, según su voluntad y misericordia, alcanzar el conocimiento de la verdad, que es la salvación en Jesucristo para vida eterna. Rogamos sus beneficios, su misericordia, su bondad, en los méritos preciosos de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito para que podamos leer en Mateo 27, 25 al 31. Mateo 27, 25 al 31 es nuestra lectura que nos permitirá también meditar, ¿cierto?, en la preciosa voluntad de nuestro Dios. Dice así Mateo 27, desde el versículo 25 al 31. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio, y juntaron a él toda la cuadrilla, y desnudándole, le echaron encima un manto de grana, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le burlaban diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Y después que lo hubieron escarnecido, le desnudaron el manto, y le vistieron de sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. Que el Señor bendiga su santa palabra, la cual nos lleva hoy a considerar el gran amor, el sacrificio perfecto de justicia de parte de Jesús por beneficio de nuestras vidas. Los evangelistas relatan la entrada a Jerusalén, indicando que el Señor envió por un pollino nunca antes montado, en lo que recordamos hoy, donde muchos hablan del Domingo de Ramos, donde hablan de la entrada triunfal, donde tradicionalmente la cultura en muchas partes se va en busca de un ramo de oliva o de olivos, ¿cierto? Y se coloca en la casa o se lleva a la casa. La verdad que como muchos recuerdan esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, aunque quizás muchos no comparten o no creen en Jesús. Bueno, los evangelistas relatan la entrada de Jesús a Jerusalén, indicando que el Señor envió por un pollino nunca antes montado, un asno, ¿ya? Para en él montar y entrar a la ciudad. Entró a la ciudad de manera sencilla y humilde,
Aunque los discípulos que la seguían y acompañaban eran en gran cantidad, Jesús no entró a la ciudad como un rey que viene con ejércitos de conquista. Se acostumbraba. ¿Por qué hizo este ingreso a través de sobre este pollino? Porque se acostumbraba que cuando llegaba un rey que había conquistado una ciudad, entraba en su caballo. Después de la batalla hacía un ingreso formal de conquista, de posesión sobre el lugar al cual entraba. Jesús, de manera muy distinta a lo que será cuando venga en su segunda venida, entra sobre un pollino, no sobre un caballo, no sobre el caballo que habla de poder, de fuerza, de ímpetu, no, entra sobre un pollino que habla de servicio, de humildad, de obediencia. Si bien es cierto, iba con mucha compañía, con mucha gente que le rodeaba, eh, su actitud frente a esto era de sencillez. El montar un pollino, un asno, tenía el propósito de mostrar algo distinto. El Señor no venía como la mayoría de los judíos esperaban. De hecho, fue aclamado de manera que mostraban equivocadamente lo que el Señor les estaba manifestando con su actuar. ¿Ya? El Señor estaba mostrando en su entrada que Él venía como un rey, pero un rey de paz, de perdón, de unidad, de reconciliación. Sus seguidores, sin embargo, esperaban que fuese aquel libertador político que necesitaban para sacarse el yugo de servidumbre de los romanos. Por eso el recibimiento, Juan 12:13 relata, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Algunos tomaban ramos de palmas, otros tendían sus ropas delante de Jesús. La multitud que le acompañaba hacían gran ruido clamando, Hosana, Hosana, un grito de alabanza que significa salve o salva. Esto demuestra la expectativa que existía en muchos al ver llegar a Jesús a Jerusalén. Habían escuchado de su ministerio estos últimos 3 años. Muchos habían visto sus milagros. Muchos habían estado en la multiplicación de los panes, en la sanación del ciego, del paralítico, en fin. Ellos mostraban la necesidad de libertad. Ahora bien, vemos esta expectativa, pero que también posteriormente produciría el cambio de actitud de la gente hacia el Señor en menos de una semana, cuando pidan su crucifixión, cuando pidan que sea puesto en aquel madero destinado para los criminales más despiadados. El Señor sabía lo que venía a continuación, conocía los acontecimientos, su omnisciencia, su todopoder le permitía estar al tanto. Por eso, antes de entrar a la ciudad, antes de entrar a Jerusalén, se detiene y expresa estas palabras registradas por Lucas en el capítulo 19, versículos 41 al 44. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí el Señor hace alusión a lo que vendría quizás en el año 70, cuando fue la destrucción de la ciudad. Pero ve también lo que sería la destrucción espiritual de Jerusalén. Esta bienvenida dada al Señor Jesucristo no es más que el anuncio del fin. Mientras la multitud que acompañaba al Maestro gritaba y daba voces diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, el Señor en silencio avanzaba sobre el pollino a cumplir su servicio, a cumplir su misión, la misión encomendada por el Dios y Padre eterno. Juan 3:16 nos recuerdan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. A pesar de venir a dar vida, fue rechazado por su pueblo. Mateo 27, 25, 26. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla. La llegada del Señor a Jerusalén estaría marcada por varios acontecimientos que mostraban la autoridad de Jesús y que causaron envidias, molestia en muchos de los líderes religiosos del pueblo en aquel momento. La escena que relata el pasaje de Mateo 27 nos muestra cuando el pueblo está pidiendo que el Señor sea crucificado. Días antes, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy le están pidiendo a Pilato que crucifique a aquel que vino a dar salvación, aquel que vino a dar paz, aquel que vino a dar amor. Este ya es el ocaso de una semana muy agitada. El Señor sacó a los mercaderes del templo, vendedores que estaban ahí, que habían transformado la casa de Dios en una cueva de ladrones, dice el Señor, ya que se aprovechaban de los visitantes cobrando precios demasiado altos o manipulando los pesos y medidas. Pero también el Señor entregó varias parábolas, enseñó de diversos temas durante estos días, sobre el tributo, el impuesto que había que pagar al César, la ofrenda de la viuda, un ejemplo de amor y de dádiva hacia las necesidades de la iglesia, el gran mandamiento, la gran comisión, etc. En todo esto el Señor siempre mostró amor y compasión por el pueblo, por la gente que le escuchaban y por aquellos escépticos que le miraban de reojo, incluso a los fariseos y saduceos. A pesar de todo lo que veían en Jesús, sin encontrar nada que reprocharle, se levantaron contra él. Los líderes religiosos de la época sintieron envidia, temor al ver la autoridad y sabiduría del Señor. Tuvieron miedo que eso quitase lo que ellos ya habían formado. Creó en estos hombres un sentimiento que creció hasta buscar la forma de matar al autor de la vida, de exterminar al Señor Jesucristo. Comprendemos, creo, que Satanás se esforzó para que esto se realizara. O debemos comprender que detrás de todo esto, orquestando toda esta situación, estaba Satanás. Se esforzó para que se realizara. No logró hacer caer al Señor en la tentación en el desierto al inicio de su ministerio, por lo que tuvo que preparar otro plan para poder destruir, según él, al autor de la vida, al Salvador, a Jesús. Mateo 4, 10 y 11 dicen: entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles llegaron y le servían. Estos hombres, utilizados por Satanás, pusieron al pueblo en contra de Jesús. Hicieron todo lo que estaba a su alcance para que el pueblo rechazara al Señor, al punto de llevarlas a las autoridades y pedir su crucifixión. El pueblo, que hace unos días le había recibido con gritos de alabanza, con hosanas, hoy le estaba rechazando. Hoy estaban dándole la espalda al Señor y Dios, nuestro Jesucristo. Hoy estaban pidiendo que fuese crucificado, que fuese puesto en aquella cruz, la cruenta cruz. El Señor fue rechazado por su pueblo, a pesar que Pilato buscó la forma de librarle cuando comprendió quién era este prisionero. Al principio pensaba que era uno más que traían estos líderes religiosos, pero poco a poco fue sintiendo la presencia de Jesús en su forma de actuar, en la paz que sentía ante el juicio. Pilato buscó la forma de librarle. El pueblo tomó la decisión. Cuando, queriendo Pilato librar al Señor, le presenta al pueblo la posibilidad de liberar de la muerte a Jesús o Barrabás. Liberar a un prisionero era la costumbre de la época, en ese momento. Y Pilato, viendo a Jesús, trae al delincuente
más malvado quizás que estaba en la cárcel, Barrabás, un ladrón, asesino, y lo pone al lado de Jesús para que el pueblo elija, pensando que elegirían a Jesús por lo que había hecho, por lo que habían visto en él, los milagros, su demostración de amor y misericordia con la gente. La sorpresa fue gigante. Aún nosotros leyendo la Biblia, quizás nos queda esa sensación de ¿por qué? Eligieron a Satanás, eligieron a Barrabás, eligieron el mal, eligieron la delincuencia, eligieron alejarse del amor de Dios, decidieron darle la espalda al Señor y Salvador Jesucristo. A pesar de todo lo que habían visto y oído, le rechazaron, le crucificaron. Una bienvenida dolorosa es la que tuvo el Señor. La recibieron con alegría, con vítores, pero hoy se encuentra recibiendo el lado opuesto de aquella bienvenida, el dolor. El pueblo eligió el mal, eligió la delincuencia, el alejarse del amor de Dios. Decidieron darle la espalda al Señor y Salvador Jesucristo, a pesar de todo lo que habían visto y oído. Le rechazaron. ¿No les suena parecido o conocidas estas palabras? ¿No es algo que estamos viviendo en esta época, en este tiempo? El mundo le está dando la espalda al Señor. Le dan la espalda y al pedir la crucifixión vemos el castigo que recibió nuestro Señor como un delincuente, como el más malo de todos. Lo dice Mateo 27, del 27 al 30. Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla y desnudándole, le echaron encima un manto de grana y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él, le burlaban, diciendo, Salve, Rey de los judíos, y escupiendo en él tomaron la caña y le herían en la cabeza. No bastó el rechazo de su propio pueblo, de su gente por la cual había dejado la eternidad descendiendo para brindarles amor, salvación. Además, fue víctima del maltrato de pecadores. Satanás se estaba ensañando contra Jesús. Los soldados romanos hicieron abuso de su autoridad y fuerza. Mateo no escatima en detalles para mostrarnos lo cruel del maltrato recibido por el Señor Jesucristo. En este pasaje, en este texto que leímos en el capítulo 27, Mateo nos muestra algo que quizás muchas veces no consideramos, el valor del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que ya es muy fuerte, doloroso y cruel, que es ser clavado en una cruz, Mateo nos muestra que no fue solamente aquello lo que sufrió el Señor, sino también fue castigado físicamente de una manera inhumana. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. En el libro Solo por Amor, el doctor Telmo Salas nos señala lo siguiente. Fueron más de 120 azotes dados al cuerpo del Señor. Dos fuertes soldados, expertos en su oficio, fueron uno a uno golpeando el cuerpo de Jesús. El azote usado estaba compuesto por 3 correas terminadas en una esfera metálica con puntas cada una. La idea era que a medida que se golpeaba el cuerpo del prisionero, este elemento fuera desgarrando piel, produciendo pequeñas hemorragias, pequeñas heridas, para que corriera la sangre. El cruel castigo de los soldados romanos. Posteriormente, los soldados llevan al Señor al pretorio, que era la residencia oficial del gobernador en Jerusalén, un patio de esta residencia. Allí, estos soldados, reconocidos por la crueldad en sus castigos, practicaban un juego cruel con los prisioneros condenados, especialmente los revolucionarios, que era lo que le estaban dando o cargando al Señor Jesucristo. El juego del rey se llamaba. Ponían una capa de color real, una corona y un palo. Lanzaban dados y el prisionero avanzaba por unas marcas que estaban en el piso, y a medida que avanzaba, le golpeaban y se burlaban de él. Vemos la corona que le pusieron al Señor. No es que la hayan preparado exclusivamente, aparentemente, según las investigaciones, los estudios que aquí este doctor presenta en su libro Solo por Amor,
muestra que era la costumbre coronar. Ahora, esta corona de espinas, cuando nos imaginamos cómo pusieron esa corona de espinas sobre la cabeza del Señor, no fue delicadamente. Además, el relato bíblico dice que estando con la corona de espinas sobre su cabeza, los soldados tomaron la caña, la vara, y le pegaban en la cabeza para que esa corona se incrustara más en su frente, en su cuerpo. La corona de espinas, las burlas, los escupos, los golpes con una vara en la cabeza fueron el castigo sufrido por el Señor y Salvador Jesucristo, solo por amor, solo por darnos a nosotros la justicia necesaria delante del Padre, para poder así recibir el regalo de salvación y vida eterna. Fue castigado como el peor de los delincuentes, con el más malo de todos los hombres, el castigo que nosotros merecíamos. Nosotros somos los malos, pero Él recibió ese castigo como el más malo de todos. Nosotros somos los delincuentes, somos los merecedores del sufrimiento. Sin embargo, Jesús, que descendió del cielo, que vivió aquí en medio de los hombres, entra a Jerusalén y llega a vivir esto, el rechazo de su pueblo, el castigo como un delincuente, el cual merecíamos nosotros. Sin embargo, no abrió su boca. Isaías 53, 5 al 7 nos recuerdan: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuánta crueldad sobre los hombros del Señor. Por eso sus lágrimas en el Getsemaní. Sabía que tenía que soportar todo esto por causa de los escogidos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, lo que nosotros merecíamos. Quizás en este tiempo donde el cristianismo está siendo atacado, donde el creyente en particular está descuidando su vida cristiana, está descuidando su fe, está descuidando su servicio, su adoración delante de Dios, es bueno recordar el sacrificio de Cristo. Sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí, así lo vivió, pero no fue por culpa de Él, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Lo que tú y yo merecíamos, Él lo sufrió, Él lo llevó. ¿Para qué? Para ser sanado de nuestra llaga, para que el castigo de nuestra paz fuera sobre Él. Recibiéndolo, nos daba a nosotros la paz. Herido por nuestras rebeliones, y aún así tenemos el descaro de rebelarnos contra Él. Hacemos vano su sacrificio por nosotros. Sabiendo y reconociendo todo esto, aún mantenemos una vida cristiana deficiente, falta de santidad y consagración. No valoramos esta demostración de amor. No valoramos que el Señor hizo todo por amor. Todo por amor. Mateo 27:31. Y después que lo hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Aún no terminaba el martirio. Aún no terminaba el castigo al Señor. Fue azotado. Fue golpeado. La corona de espinas. Este palo con el cual le pegaban en la cabeza mientras tenía la corona. La humillación de ser desnudado. En fin. Aún no ha terminado el martirio. Ahora es llevado al Gólgota, o monte de la calavera. Allí será crucificado. El paso final, ser clavado en una cruz.
Debemos recordar que esta cruz estaba destinada a malhechores, a delincuentes, y eran puestas en los caminos en el tiempo del Señor por los romanos, para que quienes pasaran por ese lugar vieran a los crucificados y no quisiese cometer algún delito. Era una advertencia, era un momento o una muestra del poder disciplinado de los romanos. Un ejemplo para que otros no cometieran los crímenes de los cuales habían cometido los que estaban ahí. Qué imagen más impactante para el creyente verdadero, aquel que al recordar el sacrificio de Cristo se conmueve y guiado por el Espíritu Santo renueva sus votos delante del Señor, renueva su compromiso. Aquellos que no sienten nada frente a este suceso es porque no logran comprender la demostración de amor del Salvador nuestro Jesucristo. Aquellos que aún van a buscar un ramito de cualquier árbol para recordar la entrada triunfal. Si bien es cierto, el relato aparece y quizás nosotros recordamos o tratamos de celebrar la entrada triunfal, pero de triunfal solamente tiene el nombre. Fue una entrada dolorosa, porque el Señor al entrar a esa ciudad viviría sus últimos días sobre la tierra y sería crucificado, sería humillado por hombres pecadores, sería humillado por amor a nosotros, pero nosotros aún no tenemos el cuidado de aquello, no le damos el valor. La imagen impactante de ver al Señor crucificado. El que el creyente debe considerar al recordar este sacrificio, debe ser conmovido y guiado por el Espíritu Santo a renovar nuestros votos delante del Señor, renovar nuestro compromiso. ¿Sucede aquello? ¿O aún necesitamos más? ¿Aún necesitamos ver más sufrimiento en el Señor? Somos llamados a que hoy debemos renovar nuestro compromiso. Ahora bien, si no sentimos nada, tengamos cuidado. Es porque no hemos logrado comprender que el Señor lo hizo todo por amor. Primera de Juan 4:19 nos recuerda, nosotros le amamos a Él, al Señor Jesucristo, porque Él nos amó primero. No porque nazca de nosotros, sino es a modo de gratitud por lo que Él sufrió por nosotros. Efesios 5:2 nos dicen, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Ofrenda y sacrificio en olor suave. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pasajes que nos muestran la magnitud del amor de Jesús. El Señor Jesucristo demostró su amor por nosotros, entregando su vida en rescate por cada uno de quienes creen en Él. Indignas criaturas como nosotros, que pecamos permanentemente, que descuidamos nuestra relación con el Señor, que, conociendo su palabra, nos descarriamos como ovejas. Qué manera de hacer infructuoso el amor de Jesús. Por eso la Escritura nos recuerda en Romanos 5:8, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos demuestra su amor, porque estando en delitos y pecados, Cristo igual murió por nosotros, igual sufrió por cada uno de aquellos que hemos creído en Él. Todo por amor, todo por amor. Al observar todos estos acontecimientos, solo podemos decir que Cristo hizo todo por amor, pero por amor a ti y por amor a mí. El himno 266, un himno que me gusta mucho, por cierto, del himnario de la vida cristiana, en parte de su primera estrofa dice, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. El Señor dejó su gloria eterna en los cielos, en la eternidad,
y vino a este mundo naciendo como hombre, para así cumplir con la promesa de vida eterna, con la promesa de amor de Dios para el ser humano. Juan 3:16 nuevamente nos recuerda, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera, porque de tal magnitud fue el amor de Dios por su creación, por el hombre, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, que está en la eternidad, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que, reconociendo sus pecados, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo puede redimirle, que puede perdonar sus faltas, no se pierda, mas tenga vida eterna. Una bienvenida dolorosa. Esa fue la que vivió el Señor Jesucristo. Por un lado, le recibieron con grandes vítores, alabanzas y loores, pero en pocos días, en poco tiempo, cambiaron esas hosanas por el crucifícale, crucifícale. Esta bienvenida dolorosa nos muestra al Señor Jesucristo rechazado por su pueblo, castigado como un delincuente, sufriendo algo que no le correspondía, que nosotros éramos merecedores de aquello, pero lo hizo todo por amor. ¿Cómo podremos nosotros tener en poco valor esta nuestra salvación tan grande? Es un tiempo especial para recordar y valorar el regalo maravilloso de Dios en Jesucristo, nuestra salvación. Si hay un hecho de la vida del Señor que debe trascender en nuestros corazones, es esta fecha, que nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo, que puso su vida en la cruz para darnos a nosotros la oportunidad de acceder a este regalo de salvación. ¿Estaremos nosotros dando al Señor una bienvenida dolorosa a nuestra vida? Le damos la bienvenida, le hemos dado la bienvenida, pero quizás hoy, con nuestro testimonio, con nuestra vida cristiana, simplemente estamos diciendo, crucifícale, crucifícale. Si hemos recibido al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, no le neguemos con nuestros hechos, no le neguemos con nuestras acciones. Le hemos dado la honra y gloria. Por lo tanto, no hagamos vano el sacrificio de Cristo en la cruz. No desechemos el grande amor que Cristo demostró al entrar en la ciudad, sabiendo que en esa hora iba a ser crucificado. Seamos fieles al Señor. Seamos santos para el Señor, porque Él, dejando su trono de gloria, nos vino a sacar de la escoria, del pecado, de la inmundicia. El Señor nos quiere dar esta vida eterna. Ya pagó el rescate. Si tú aún no has tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, si aún tú tienes una vida desordenada, te invitamos a reconocer en Jesús al Salvador, a aquel que puede perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad y darte la oportunidad de acceder a la vida eterna. Pero también a cada uno de mis hermanos creyentes en Jesucristo, si hoy llevamos una vida descuidada espiritualmente, una vida alejada de Dios, y alejada me refiero que no somos en plenitud delante del Señor. Quizás creemos que por estar leyendo la Biblia, estar orando solos en nuestro hogar, estamos haciendo las cosas bien, en parte. El Señor Jesucristo no hizo nada a medias, lo hizo todo perfecto. Seamos nosotros también, en perfección, sirviendo al Señor. Seamos fieles, en plenitud, porque el Señor lo merece. Porque el Señor
de manera perfecta, dolorosa, cruel, sufrió por ti y por mí, para darnos este tan alto privilegio de ser parte de los escogidos para salvación. El Señor les bendiga. Padre nuestro, gracias por este tiempo especial en el cual podemos ir a su palabra, meditar en ella y recordar el maravilloso regalo de salvación en Jesucristo. Recordando esta entrada triunfal en la generalidad, pero en las acciones que realizó el Señor en estos días, en aquel tiempo, cuando entregó su vida, cuando estando aquí en la tierra, entregó su vida por nosotros. Oh Padre Santo, la alabanza y la gloria sea para usted, sea para nuestro Señor Jesucristo, quien dejando su trono de gloria, descendió para que en forma de hombre pudiese sufrir lo que nos correspondía a nosotros. Gracias por librarnos del cruel castigo y solamente brindarnos su amor, su compasión, su bondad, su misericordia. Permítanos ser fieles, ser mejores siervos, que nuestro testimonio sea digno, Señor, de usted. Rogamos que nos acompañe en esta hora y nos bendiga en los méritos preciosos de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Querida iglesia, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.